todo comenzó en México Engañado cuando mi sobrina, una pequeñita de 8 años, me pidió que si le podía explicar un pasaje de la historia de México. Y el pasaje era precisamente el de La Noche Triste. Y yo, cuando vi el libro de texto, digo, ¿cómo La Noche Triste, no? Es decir, hemos vivido siempre con esta gran falacia, ese embuste, ¿no? Bueno, entonces yo le decía, oye, mijita, a ver, si La Noche Triste se llama así porque Cortés lloró la derrota por parte de los mexicas, ¿no? Entonces, bueno, pero si ganaron los mexicas, pues no debe ser la noche triste, sino la noche de la alegría, ¿no? La noche feliz, la noche feliz, la noche de la resistencia, la noche del éxito. Sí, y es importantísimo que es el único momento en donde los tenochcas derrotan a los conquistadores, ¿verdad? Sí es. Y los arrodillan y los... Bueno, y cuando sacaban los mitos, ¿te acuerdas que nos decían en la escuela? A mí bueno, ustedes también se los dijeron, sí, que los aztecas, los mexicas pensaban que los españoles que venían montando a caballo eran una deidad única, indivisible, sí, 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 porque el caballo y el jinete eran una sola, la misma entidad. Y cuando ves que en La Noche Triste los bajan de los caballos y le rompen la cabeza a macanazos a los españoles, pues ahí te das cuenta de que era una mentira, era un gran embuste. Mira, yo creo que ahí es más grave el engaño que hemos sufrido, porque yo creo que eso además polarizó la conciencia, sobre todo de los que estudiamos en el siglo XX, ¿no? Una vez que se instala el libro de texto gratuito en 1968, 1959 se crea la Conalitec, perdón, sí, en 59 que se empieza el libro de texto. Creo que en ese momento, más que una enseñanza de la historia, lo que padecimos fue un adoctrinamiento de una versión única de la historia. Sí. Y entonces eso nos lleva exactamente a el asunto de, pues, nos dieron cuentas oro por baratijas, valga la expresión. Mentiras. Exactamente, que eran dioses, y también te pintaban un paraíso idílico como si el México de los aztecas hubiera sido el paraíso terrenal. Y que verdaderamente... Y recuerdo los zompanquis en la puerta Pero yo quisiera acotar que el discurso oficial respecto a la historia siempre ha sido retórico y dogmático. La historia oficial nos engaña, nos da muchas vueltas y nos incrusta dogmas que los mexicanos debemos de creer a pie juntillas. Porque debíamos de creer. Pero dogmas que a su vez ellos mismos contradicen enloquecidamente. Estoy pensando en por qué tiembla en la Ciudad de México. Y después de mucho tiempo de pensarlo lo descubrí. Porque en el Monumento a la Revolución están enterrados Carranza y Villa, juntitos. ¿Cómo no va a temblar? O sea, es un acto de locura hacer eso. Bueno, eso es parte de nuestro surrealismo. Pero bueno, surrealismo dogmático también. Pero cuando la gente... O sea, porque héroe es héroe, sea de donde sea, venga de donde venga. Pero cuando la gente se pregunta ¿por qué está temblando? La gente responde, es culpa del presidente. Claro. Como si fuera esa entidad la que decidiera los movimientos telúricos. Te dicen en el libro de texto que 250 españoles que llegaron a Veracruz, de los cuales 47 eran de a caballo, acabaron con el Imperio Azteca, cuando estamos hablando de prácticamente eran 500 contra 1, ¿no? Sí. Hay que ver lo que fue eso. Entonces da mucho coraje. ¿Por qué? Porque no solamente es el embuste, sino los complejos que crean entre todos nosotros. Claro, cuando ves que 250 españoles, ¿cómo iban a poder con un imperio que llegaba al norte de Michoacán y prácticamente hasta Honduras? Tú tocas un tema muy importante. 250 españoles tienen toda la Ribera Maya. Sí. Bueno, pero toca un tema muy importante. Por ejemplo, el tema del malinchismo. Se le atribuye a doña Marina o a Malitzin el haber sido llamada la Malinche. Ningún cronista de Indias la llama la Malinche. La Malinche como tal no existió. Existió el Malinche, que era Hernán Cortés. Sí, Malinche era el término para referirse al extranjero. Al extranjero, sí, pero de ahí derivaron teorías, reflexiones filosóficas sobre el malinchismo. Todas esas falacias han permeado, y muy bien lo dices, Alejandro, en la autoconcepción del mexicano. ¿Nos engañaron a propósito o había una gran cauda de ingenuidad y de necesidad absoluta de construcción de Estado nacional y de imaginarios colectivos y fueron agarrando a donde pudieron? No, yo creo que es intencional esto, ¿sí? Porque a ver, se crean complejos. A ver, ¿por qué no nos dijeron en la escuela
todos nos acordamos que Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma Xocoyotzin, murió de viruela, murió de la peste. Sí. Bueno, la peste acaba con el 80 y tantos % de la población del Valle del Anáhuac, si se puede llamar así. Por supuesto. Bueno, entonces, no fue la superioridad militar española. Fueron las epidemias. Pero tampoco, fíjate que, perdón que brinque 300 años después, pero tampoco fue la superioridad militar norteamericana la que logró que México fuera derrotado por 5,000 soldados norteamericanos que invadieron México en 1846. ¿Qué fue? Y no lo dicen tampoco los libros de texto, fueron las traiciones de Santana y sus comunicaciones con el presidente Polk de los Estados Unidos. Así es. Pero además, el papel del clero católico que excomulgó a todos aquellos que atentaran en contra de la vida de los soldados norteamericanos. Pero mira, No, pero yo no iría igual tan lejos. Vayamos O sea, atrás. esos dos puntos me parecen muy bien, pero la división política en México, tú lo has comentado en algunos de tus libros y lo hemos comentado aquí, el brindis del desierto, Sí. es decir, ¿a qué clase política se le ocurre ofrecerle al invasor, al general en jefe de los invasores, que se quede a gobernar México Sí, como rey? a una clase social ignorante. A una clase política que les importaba un cacahuate el país y por los intereses supuesto. del país. O sea, Que esas son son los las mismos cosas que mandan llamar a Maximiliano. Claro, exactamente. Pero No, vayamos un poquito atrás para que no se pierda el fundamento de las cosas. Desde la época prehispánica existió un personaje que se llamó Tlacaelel. Sí. Tlacaelel, para él fue el constructor de la historia de los aztecas, el que quemó todos los códices previos al asentamiento de los aztecas en Tenochtitlan, y él escribe la historia de los aztecas, toda la migración desde Aztlán y todo eso, las deidades que se generan, el pleito entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, todo eso lo inventó Tlacaelel. Bueno, así como, igual que como hicieron los nazis en Alemania, o los rusos. o los rusos soviéticos. que reconstruyeron su historia a partir de la versión de un grupito de individuos. Es que bueno, entonces vamos a un punto muy importante. Sí. El que haya historia oficial es algo inherente a las sociedades, y eso para nuestro público en casa, para Así nuestros es, conocedores. eso es O sea, cierto. no hay que salir corriendo, es que es la historia oficial y ponerte histérico, no. Eso es algo de todas las sociedades, la Exactamente. historia oficial. Ahora, la diferencia con nosotros es que nosotros en México nunca tuvimos la posibilidad de confrontar la historia oficial. Entonces, nos tragamos como estudiantes, como universitarios, como preparatorianos, Una única versión. una única versión. No era como en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una historia oficial también muy canija. Los ingleses, los rusos. Tlacaelel hizo su propia historia oficial. Claro. Pero la diferencia aquí en nuestra época fue que no pudimos cotejar la colada hasta hace 40 años, hasta hace 30, que empezaron a haber versiones distintas de las que te daban en la escuela. Por eso yo estoy proponiendo en el libro que la creación otra vez de la CONALITEC, pero con una autonomía de gestión, de tal manera que el secretario de Educación Pública no pudiera encargarle a ciertos historiadores la redacción de un nuevo libro de texto, ¿no? Sino que se tenía que ser la CONALITEC, una Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, autónoma, que junto con la Academia de la Historia y los académicos de la historia fueran los que designaran los de la lengua, por Claro, favor. pero bueno, pues brindemos por lo pronto por la libertad de expresión Venga. y la verdad de la historia. Con las verdades.